siendo hoy miércoles, ¿qué? 8 de Ocho. septiembre del 2021. Yo quisiera abordar un par de cosas. Las dos entre sí pueden darnos el completo de la sesión. Lo primero que quiero abordar es justamente una exhortación que hace mi magnífico amigo, de los pocos amigos que yo tengo, muy contados, porque un amigo no es nada más un compañero, un conocido o qué sé yo. Para que se llegue a decir de alguien que es un amigo se necesitan muchos requisitos. Y puedo decir que Mario Gallardo, en esta última etapa de mi vida, siendo él todavía muchísimo más joven que yo, como casi 30 años más joven que yo, pues sí lo considero un gran amigo. Y él, de modo espontáneo, sin que yo se lo pidiera, el domingo pasado me mandó una carta que compartió con un grupito pequeño que tenemos que se llama Apóstoles de México. En esta carta, Mario Gallardo nos hace una exhortación tremendamente poderosa, tremendamente eficaz, y quiero compartir con ustedes. Ya la había grabado, pero los caprichos de la informática a veces lo hacen imposible recurrir a los medios que uno cree que van a servir y a la mera hora pues no sirven, pero no importa. Así que voy a repetir esta grabación con mucho gusto para ustedes, aclarando que en algunos párrafos no me ceñiré estrictamente a lo que dice mi buen amigo Mario Gallardo Mendiolea, sino alguna adición, alguna añadidura, algún comentario que yo considere prudente y sobre todo adecuado a esas circunstancias dramáticas, como quiera que sea dramáticas, y no por el temblor, sino por otra multitud de fenómenos que estamos sufriendo. Comienza Mario diciéndonos: ¿ya fuiste hoy a misa? Era domingo. ¿Cuánto hace que no te confiesas? ¿Ya pediste perdón de corazón y perdonaste a quienes te han hecho daño? Antes de la pandemia, sin duda en general, los seres humanos íbamos rapidísimamente encaminados a vivir de espaldas a Dios. Vivíamos en una situación insostenible, de autopromoción, de normalización y legalización del pecado y de muchas conductas que Dios señala como aberrantes. Si tienen la oportunidad, esto es una propuesta mía, si tienen la oportunidad, Ricardo o alguno de ustedes, de conseguir el discurso de Arturo Saldívar para defender su posición y legalizar, dar un golpe certero al proceso de despenalización del aborto en todo México, comenzando por Sinaloa, se van a seguir por Coahuila, etcétera, o al revés. Si ustedes conocen la manera de conseguir el video que está por ahí circulando, yo no he tenido suerte de lograrlo, de Arturo Saldívar, se van a dar cuenta de que justamente Mario se está refiriendo a la manera con la cual estamos asumiendo muchas conductas que Dios señala como aberrantes, de un abuso contra el planeta, continúa Mario, de una masacre que continúa contra los bebés en el vientre, de una guerra declarada por el nuevo orden mundial contra los principios que proclama y enseña la Santa Madre Iglesia Católica, que son los mismos que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vivíamos, antes de la pandemia, y parece que seguimos, envueltos en nuestra arrogancia. Comentario mío: el pecado de Luzbel, el pecado de Eva, el pecado de Adán, ¿quién como yo? Vivíamos permitiendo, facilitando y promoviendo la perversión de nuestros hijos y permitiendo cosas que van contra la misma naturaleza, como el gaymonio y la destrucción del ser humano a través de la ideología de género, la eutanasia y la legalización del uso de las drogas. Antes de la pandemia, nuestro Dios era el consumismo y el bienestar personal. Una sociedad de consumo sin ninguna vida interior y sin satisfacción tampoco satisfacción interior. Una sociedad no solo sin Dios,
sino contra Dios. No éramos felices definitivamente y veíamos como héroes a quienes se ajustaban a los criterios del mal que gobierna este mundo. Una intervención mía a media de esta carta es la siguiente. Con muchísima tristeza, rabia, coraje, indignación, enojo, he visto la retractación de los funcionarios públicos, senadores, diputados, panistas, que trajeron a México a don Santiago Abascal, el presidente de Vox, partido de centro derecha español, y que fue un escándalo sensacional. La adhesión de este grupo de senadores encabezados por Julián Rementería, o Julien, no sé cómo se pronuncia, Rementería, causó escozor. Pero lo más interesante de esto, lo más triste de esto, es que no causó escozor únicamente en la izquierda, en los esbirros de la Cuatrote, porque no tengo otra manera de nombrarlos más que esbirros, sicarios, sino desgraciadamente también en lo que llamamos las conciencias o las personas políticamente correctas. Yo esperaba, firmemente creía, que este grupo de senadores iba a permanecer firme en la batalla por la vida, por la dignidad de la persona, por la libre empresa, por el libre tránsito, por la libertad de asociación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen? Se echaron para atrás. La primera rajona fue esta persona a la que yo admiraba y que ya le quité absolutamente toda mi admiración, Lili Téllez. Esa que había emigrado del Morena al PAN y que yo dije, bueno, pues está diciendo que quiere ser presidenta, pues le daré mi apoyo en muchas formas, a través de mis redes, en fin, pero resulta que se retractó, diciendo que el apoyo a Vox y a Santiago Abascal y sus tesis de centro derecha habían sido un grave error cometido de manera irresponsable y que se retractaba absolutamente de todo eso. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue que también se retractó Rementería, que es el jefe de la bancada del PAN, si mal no recuerdo, en el Senado. Ya se echó para atrás, diciendo que fue una declaración, una invitación la que se le hizo a Santiago Abascal a título personal. Pero claro, se hizo con dinero público. Entonces ahora los de la izquierda se le tiraron a la yugular por haber declarado que fue una invitación a título personal. El error fue ese. Debió haber permanecido firme en la brecha, como nos lo dice un valerosísimo obispo que desgraciadamente no está en México sino en Phoenix, Arizona, a través de un libro extraordinario que escribió que se llama Firmes en la brecha. Pues también ya el señor Rementería se echó para atrás y reconoció, entre comillas reconoció, ya cambió de opinión y se echó para atrás diciendo que había sido un error cometido a título personal y que ya que se olvidaran del asunto y que no lo iba a volver a hacer, una serie de declaraciones que toma toda la prensa el día de hoy. Esto es a lo que se refiere Mario justamente. Hoy defender la vida, defender el matrimonio, defender el derecho del nonato a continuar vivo, defender el matrimonio tal y como Dios lo diseñó y como incluso el Papa Francisco lo dijo desde abril del año pasado. Hombre y mujer, varón y hembra nos creó. Y ya para que lo diga una persona como el Papa Francisco, que ha hecho muchas declaraciones que a los católicos de centro derecha nos han parecido erróneas o cuando menos atrevidas, la absoluta declaración a favor del matrimonio natural de Francisco me ha hecho volver a tener confianza en él. Bueno, aparte de otras declaraciones igualmente adecuadas y alentadoras para el mundo católico. Así que no tenemos en estos momentos en México ningún partido político, ninguna agrupación importante, no tenemos ningún gobernador, alcalde, jefe de policía, funcionario de la Cuatrote o de por ahí de algún organismo público importante que suscriba la Carta de Madrid. Les ruego buscarla y si no yo se las mando. Es una carta corta de una sola cuartilla, excelente en su contenido
Y ahora todos los periodistas, todos los columnistas del Universal, del Excelsior, del Heraldo, de todos los diarios de circulación nacional, pero principalmente del Excelsior y del Universal, se le tiran a la yugular a Santiago Abascal, a Vox, a los que pensamos en que no existe tal derecho de la mujer al aborto, como ellos lo sostienen, no existe ninguna ley que defienda el derecho de una mujer a matar a un ser vivo, que lo es desde el momento de su concepción, y no solo un ser vivo, sino una persona, como lo demuestra la ciencia actual, al demostrar que ese ADN, esa forma de vida que es el niño recién concebido, antes no existía, porque no es ni el ADN de la madre ni el ADN del padre, sino uno nuevo, una nueva creación, una nueva persona. Esto está tremendamente dramático, esta tragedia de la despenalización del aborto que va a ser jurisprudencia para todo el país, ya vemos venir en cascada esto, es justamente a lo que se refiere Mario, en que hoy vemos como héroes, ¿sí? Vemos como héroes a Roberto Gil Schwartz, ahora, ahora sí ya tiene el Rementería el aplauso de los medios, ya tiene Lili Telles el aplauso de los periodistas, columnistas que antes yo creía que estaban centrados en la verdad y resulta que no. Y todos los capitostes esos que desgraciadamente se pintaron de azul, pero que tienen el corazón, en su corazón el nido de la serpiente, son aquellos que se ajustan, vuelvo a repetir la línea de Mario, se ajustan a los criterios del mal que gobierna este mundo. Yo sí doy la cara, yo sí me atrevo a decir viva Vox, y viva España, y viva México, ¿sí? Y vivan todos los que vamos a suscribir públicamente la Carta de Madrid, porque nosotros los que estamos en este grupo no podemos ajustarnos a los criterios del mal que gobierna este planeta, de ninguna manera. Continúa Mario, lo que a muchos esta guerra bacteriológica, pandemia, nos ha enseñado es, me incluyo, a soltar cosas, a darnos cuenta de lo poco que necesitamos, de cómo corremos detrás de cosas que al final no son importantes. No necesito comprar y comprar. No necesito tanta información basura que circula en las redes sociales. No necesito el celular más nuevo. No necesito ir al centro comercial a nada más ver y regresar a casa a ver solo televisión. No necesito tantas y tantas horas en el gimnasio si no estoy cuidando también el bienestar, el bien ser, el bien hacer, el bien tener de mi espíritu. A muchos nos ha quedado claro que sin duda tenemos demasiado. ¿Para qué tantas cosas? ¿Para qué tantas preocupaciones? ¿Para qué tanto hablar si no hemos sido capaces de actuar y poner en orden nuestra vida en muchísimos casos y en muchísimos asuntos? Esta pandemia, me incluyo, nos ha liberado de máscaras. Nos hemos dado cuenta de quiénes son los verdaderos amigos. Nos hemos dado cuenta de quiénes son las personas con las que queremos realmente estar. ¿Sí? Una intervención mía que considero muy importante es que desde marzo del año pasado mi esposa y yo hemos estado prácticamente solos. Es rarísima la vez que viene alguno de nuestros hijos o que ha venido alguno de nuestros nietos de corre, pisa, corre y se va. Visita de médico de unos cuantos minutos por razones de seguridad, de cuidado personal, pero hemos encontrado, ¿sí?, que nos encanta a mi esposa y a mí estar juntos, estar solos como marido y mujer. No necesitamos salir, no necesitamos comprar, no necesitamos pasear, no necesitamos hacer infinidad de cosas que antes hacíamos. Y hemos descubierto el tremendo gozo, alegría, gusto de convivir 24 horas al día durante año y medio sin aburrirnos ni un solo instante. Eso es un tesoro que yo he descubierto gracias a la pandemia. Y justamente a eso se refiere Mario cuando dice que la pandemia nos ha dado la oportunidad de descubrir
quiénes son las personas con las que realmente queremos estar. La pandemia sin duda nos está enseñando prioridades y nos está mostrando la realidad. Esa realidad de la desigualdad. ¿A qué se refiere Mario con esto de la realidad de la desigualdad? Pues se refiere a cómo hay muchas personas, claro, un 10, un 15% de la población, o tal vez menos, que se pasan la pandemia en su casa de campo, o en su búnker, o en su mansión, y otros, millones, están pasando hambre. ¿Por qué? Porque se han quedado sin empleo. De hecho, yo he resentido cómo ha ido a la baja la capacidad de pagos de las colegiaturas mensuales de mis grupos, ¿sí? De tal manera que aunque llegó a haber grupos de 120, 130 personas, hoy cuando alcanzamos 37 o 40, máximo 60 en los cursos de historia de los viernes, es todo un récord. Y la mayor parte de las personas que siguen conmigo han recibido alguna facilidad, algún apoyo, alguna reducción, y siempre les digo, no te salgas, si ahorita no puedes pagar, continúa. Pero bueno, tengo trabajo, cuando menos para sobrevivir, pero ¿cuántas personas perdieron su trabajo? La cifra que nos da el INEGI es de que al menos en el último año y medio, más de 4 millones de personas se sumaron a las filas de la pobreza extrema y que más de 1 millón de empresas pequeñas, medianas y micro perdieron y cerraron para siempre sus puertas. Ante el comentario luciferino del peje, del malo, que le queda perfecto malo, que quiebren las empresas que tengan que quebrar. Ya sabemos qué es lo que odia malo, todo lo que la Carta de Madrid ama, exalta y protege como valores universales, nuestro pseudo presidente es lo que desea, lo contrario de lo que vino Vox a declarar, con la tragedia de que quienes defendieron y trajeron a Vox, pues ya se echaron para atrás. ¿Por qué? Porque han caído máscaras, como lo dice Mario sabiamente. Esta pandemia, continúa él, nos ha permitido, nos ha enseñado a los seres humanos que somos una sola familia, que lo que le pasa a un ser humano en Wuhan, China, o Wuhan, no sé cómo se pronuncia en chino, le pasa a todo el planeta. Nos pasa a todos los seres humanos que vivimos en él. No es válida esa idea tribal, esa idea primitiva, de que estamos separados de la humanidad, encerrados en nuestra tribu, en nuestro búnker, en nuestro cantón, de que estamos separados y que podemos defender a nuestro grupo o a nuestra familia mientras el resto de la gente se friega. No hay murallas, pues, no hay paredes que puedan realmente separar a la gente. No importa la religión, la clase social, la raza o la nacionalidad, porque todos con esa pandemia, a todos con esa pandemia, Dios nos habla de la misma manera y nos pregunta, ¿cómo estás viviendo tu vida? Si enfermas de COVID-19, ojo, es el meollo de la carta, ¿estás listo para morir? Estos sí son consideraciones importantes. Realmente el COVID sí es una señal que yo me atrevo a calificar de apocalíptica, por el alcance que ha tenido y las catástrofes que ha causado en casi todas las naciones de la Tierra, salvo una que otra por allá perdida en el medio del mar Pacífico del Sur. Así que, ¿estás listo para morir ante esta pandemia? Solo los estúpidos, los cruces de panda con conejo, creen que son los demás los que se mueren. No, a mí no me va a pasar. Y así ha habido multitud de personas, famosas incluso, basquetbolistas, futbolistas, artistas, cineastas, etcétera, que se han muerto de COVID porque han pensado vanamente, en un grado de imbecilidad asombroso, esto les pasa a los demás, a mí no. Estoy fuerte, hago ejercicio, soy joven, tomo mis medicamentos, tengo una dieta, bla, 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 así que a mí no me tiene que pasar. Al final, esta pandemia, continúa Mario, nos está enseñando el sentido de la vida. Si somos atentos, y para esto quiero contarte una historia. Aquí se refiere Mario a cada uno de nosotros al escuchar esta carta.
quiero contarte una historia de un amigo de Facebook que me hizo llegar hace unos días. ¿Sí? Un hombre de 58 años del Estado de México enfermó de coronavirus. Ingresó a un hospital donde un familiar de él ahí trabajaba. En pocos días se agravó su estado y en 2 días antes de su muerte alcanzó a dejar un mensaje que dejó a sus 4 hijos y nietos. Su esposa ya había fallecido hace unos años y esta carta, créanme, que al leerla, al conocerla, el mensaje estrujante de aquel hombre fue algo tan impactante que selló de alguna manera mi visión de la vida. ¿Qué escribió ese hombre? Algo que tal vez nosotros tengamos que escribir también. Pensemos, hijos, nietos, en esta cama quisiera regresar el tiempo atrás. Le he pedido llorando perdón a Dios por la vida que llevé y por el mal ejemplo que les di. Les pido perdón y siento un miedo horrible de morir por haber vivido mal y lejísimos del Dios al que quizás pronto vuelva a ver. Ojalá pueda salir de este agujero, de este hospital, para pedirles perdón a tantas personas y poder ser un hombre virtuoso, un hombre bueno, tal como Dios siempre quiso que yo fuera. Pero me negué. Finalmente, el hombre ya nunca salió del hospital y murió, sin conseguir ese tiempo extra para salir al mundo a rectificar sus errores de omisiones, pecados, ante sus familiares más cercanos. Este testimonio que recibí, continúa Mario, me hizo pensar en el hecho de que uno en la vida pierde muchas cosas que uno cree suyas. Por ejemplo, mueren nuestros abuelos, mueren nuestros padres, mueren nuestros amigos, mueren las personas que amamos o que nos amaron, y perdemos finalmente la salud y también las facultades físicas. Hago un pequeño paréntesis para decir, a mis 78 años y medio, es justamente mi caso. Cada día lo siento, lo observo, lo sufro, cómo voy perdiendo lentamente, milímetro a milímetro, mis facultades físicas, mi memoria, mi fuerza, mi agilidad, no mi entusiasmo, ni como se lo decía yo hace un rato a Oliva, ni mi corazón, porque aunque viva 20 o 30 años más debilitándome, de cualquier manera, la fuerza fundamental está en el alma, en el espíritu, en lo que románticamente se llama el corazón. Pero este proceso de envejecimiento, este proceso de ir muriendo lentamente, es justamente el que me tiene colocado de cara a mis pecados del pasado, a mis errores y a mi tiempo que todavía tengo de rectificar. Pero a pesar de todas estas pérdidas, que de alguna manera todos estamos sufriendo, dice Mario algo contundente, algo tremendo, hermosísimo, además de tremendo. Ninguna pérdida es tan letal y terrible como perder la amistad de Dios, perder el estado de gracia. Cierto es que no se puede vivir con temor, no se puede vivir con miedo de lo que todavía no ha pasado, y sufrimos muchas veces innecesariamente. Cuando yo observo que algunos líderes por ahí andan diciendo cosas como que la cuenta regresiva ya empezó y lo que sigue es que en octubre viene un terremoto que va a arrasar con la Ciudad de México y va a haber millones de muertos. Bueno, al principio me causó risa, pero ahora me causa indignación. Porque, como lo dice Mario sabiamente, no podemos vivir con temor. Tanto si eso sucede como si no sucede, y lo más probable es que no suceda. ¿Por qué? Porque además los terremotos y los temblores no se pueden predecir, ¿sí? Aunque sean pequeños como el de ayer o como sean el de hace 4 años, también en septiembre, o como el de 1986, el 19 de septiembre, como por ahí hay un chistorete vaciado, el 19 de septiembre de 1986, así lo vacunaron en los memes de aquel año. Bueno, pues no podemos estar con el miedo de que va a suceder otra vez, ¿sí? Tenemos que estar preparados. Es como esa idea que yo siempre he tenido. De nada sirve alfombrar el planeta entero, ¿sí?, para que no se espine uno. Porque mejor no nos ponemos un par de zapatillas en vez de alfombrar el planeta, para no lastimarnos.
Entonces, en lugar de estar con miedo de lo que va a suceder, hay un remedio infalible para no tener miedo. Ujú. ¿Cuál es el remedio para esa situación? Sencillísimo, estar en gracia. No haber perdido, no estar perdiendo, no exponerse a perder la amistad con Dios. Lo demás es aleatorio. Si hay un terremoto atronador y catastrófico, si no lo hay. De todas maneras, lo importante es esto, no perder la amistad, el estado de gracia con Dios. Lo demás es aleatorio, puede suceder o no. A mí me parece una irresponsabilidad enorme de parte de algunos líderes, entre comillas, católicos, que están diciendo cosas como, ahí viene un terremoto arrasador, el Valle de México se va a exterminar y va a haber millones de muertos. Y lo peor es que concluye diciendo, corran todos a confesarse. Por Dios, como si ese fuera el motivo para correr a confesarse y no la contrición por haber pecado. ¿Sí? O por tal vez no haber pecado, sino el motivo para reafirmar de modo más profundo nuestra amistad con Dios. Así que, continúa Mario, pero hoy nadie parece tener temor de perder a Dios por toda la eternidad. Es lo que cuando yo era niño me decían mis padres, el santo temor de ofender a Dios. ¿Sí? Pero sobre todo porque si ofendes a Dios intencionalmente, en un pecado mortal o en una cadena de pecados mortales, ¿sí? No lo vas a conocer, no lo vas a poseer, no poseerás ni conocerás la creación entera y estarás solo, abandonado, sin Dios, porque el infierno es la ausencia de Dios para el resto de la eternidad. Es mi comentario este párrafo de Mario, brillantísimo y oportunísimo, que nos dice, pero hoy nadie parece tener temor de perder a Dios por toda la eternidad. Ese debería ser nuestro miedo, y no el que haga o no un terremoto, o muchos, o tsunamis, o lluvias torrenciales como están ocurriendo un día sí y otro también en casi todo el mundo, como en la Alemania, la civilizada Alemania, donde en las principales ciudades murieron cientos de personas, o en la urbe de hierro, capital del planeta, Nueva York, que se vio reducida a un barrio secundario de cualquier ciudad del tercer mundo, con este fenómeno que se lo bautizaron con el nombre de Ida, ¿sí? Y que azotó Nueva York y Nueva Jersey en días pasados, causando allí sí un buen número de muertos, ¿sí? O como estas cosas que están sucediendo en México, ¿no? La catástrofe de días recientes en Tula, donde 16 personas entubadas pierden la vida porque se fue el oxígeno del hospital, porque el agua interrumpió la corriente eléctrica. Y tantos asesinatos, decía Ricardo Méndez hace un rato, la cifra oficial es de un promedio de 100, pero no me asombraría que él tuviera razón y fuera de mucho más del doble, rozando en los 250. Así que la exhortación que nos hace Mario y yo también... 150. 150. 150. 150. Oí mal hace rato. Que nadie de nosotros, exhorta Mario, que ninguno de nosotros se muera sin haber cumplido con su misión. De eso se trata, amigos, de estar con la mirada clavada en la misión que el Señor nos dio, no con la mirada clavada en el medidor, en el sismógrafo o en las noticias, a ver si hay bien el terremoto, por Dios. Tenemos que tener la mirada clavada en el cumplimiento de nuestra misión. Y aquí quiero contar, interrumpiendo un poquito la carta de Mario, aquella famosísima respuesta que da Santo Domingo Sabio, creo que a San Juan Bosco, aunque no estoy seguro si fue él quien se lo preguntó o el superior de su escuela, cuando él era un niño menor de 10 años. Oye Domingo, ¿qué harías si tú supieras que dentro de los próximos 5 minutos te vas a morir? Y el niño, sin contestarlo, de bote pronto contestó, seguir jugando. ¿Por qué? Porque estaba en gracia. Él lo sabía, él lo había decidido y por eso es Santo Domingo Sabio. ¿Sí? Así que, pues que el terremoto si viene en octubre de este año o en octubre dentro de 10 años o dentro de 500 años, que nos pesque cómo.
centrados en el cumplimiento de nuestra misión, pero no aterrorizados con el miedo que siembran estas personas que pululan en la red y que se hacen pasar por predicadores católicos. El buen católico dice esto: céntrate en tu misión. Lo demás es aleatorio. Puede ser, puede no ser. Y que la muerte te encuentre dedicado a cumplir con tu misión. Esa es la exhortación que Mario y yo queremos hacer. Porque no venimos a este mundo, continúa él, a divertirnos, sino a hacer el bien y ser virtuosos, como Jesús nos lo enseñó. Hoy día, diariamente enferman de COVID en nuestro país. Bueno, son las cifras oficiales, pueden ser muchos más, 20,000 personas. Creo que de ayer a hoy hubo más de 1,000 o 900 y pico, pero la tercera ola pues sigue creciendo, a pesar de los disque pronósticos de que ya domamos la pandemia. Nos cuenta Mario algo muy personal que le pedí permiso para publicar y sí, me dijo adelante Juan Bosco. Nos cuenta Mario que él contrajo el COVID en enero de este año, o sea, ya va para 9 meses. Y como muchos sabemos, nadie, absolutamente nadie, está exento del riesgo y de la posibilidad de recontagiarse y de morir. De hecho, él nos platicaba a un grupo de amigos, yo se los platico a ustedes, que él continúa con sus pulmones muy afectados. Todavía tiene inflamación. O sea que en cualquier momento nos tendríamos que despedir de un magnífico líder, de un extraordinario predicador, un gran amigo, porque él no sabe si mañana va a amanecer. ¿Sí? Yo tampoco lo sé, de hecho ninguno de nosotros lo sabemos, a ciencia cierta. Pero ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Fíjense, la sabia palabra de Mario, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar permitiendo esta pandemia? No dice causando, no dice provocando, no es un Dios vengativo. Yo sí creo que en gran medida, yo me inclino a pensar, aunque no puedo darlo como una tesis radicalmente científica, radicalmente creíble, yo me atrevo a pensar hasta donde mis conocimientos me alcanzan y las informaciones que he leído me ilustran, que sí fue fabricado en Wuhan, China, y no solo, sino que hubo una intervención de laboratorios norteamericanos en connivencia con científicos o laboratorios chinos para crear un arma bacteriológica. Me inclino a pensarlo, si bien no lo siento, no lo asiento como una tesis definitiva en la cual yo pueda creer al 100%. Nada más me inclino a pensar que es probable que sea cierto. ¿Por qué Dios permite, si esto es así, por qué Dios permite que un grupúsculo, un minúsculo grupo de sabios perversos puedan mantener en jaque a toda la humanidad? Pues la verdad yo no lo sé. Solo Dios lo sabe. ¿Por qué lo permitió? Él sabrá. Y si yo tengo que esperarme a la otra vida para saber el porqué de eso y de multitud de cosas más que no he logrado resolver, porque como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada, pues tendré la paciencia de esperar y conocerlo en la otra vida. Pero no dejemos de interrogarnos, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar al permitir esta pandemia? ¿Causada por causas naturales o causada por decisión humana? Da igual. Dios permite que suceda. A mí mucha gente, dice Mario, me pregunta que si no me da miedo que me hagan algo por las cosas que denuncio. Sí, él es un gran anunciante, un gran predicador y un gran denunciante, un gran denunciador, igual que un servidor pretende serlo. Le preguntan muchas personas que si no le da miedo a que le hagan algo muy malo por las cosas que denuncia y los muchísimos enemigos a los que él se tiene que enfrentar todos los días, que lo denostan, lo persiguen. Por ejemplo, aparecieron el lunes y el martes unas caricaturas hechas por Gilberto Lozano, en donde pone a Mario como masón. Ajá. Y a mí también, y a todos los de Viva Cristo Rey, nos pone como masones y emisarios del Pejelopostli, que queremos que él se perpetúe en el poder, y para eso creamos nuestro movimiento de Viva Cristo Rey, y por eso nos oponemos a la revocación de mandato. Ya Mario ha explicado muy ampliamente por qué eso de la revocación de mandato es un circo, al cual él, con razones
muy poderosas de un doctor en Derecho Constitucional. Nos explica por qué es absolutamente improcedente que se dé la revocación de mandato. Pero volviendo al punto, a mí no me da miedo lo que me puedan hacer. Hoy, finalmente, después de 30 días, volví a tener acceso a mi página de Facebook. Es la quinta vez que me castigan por un mes por andar diciendo ese tipo de cosas. Bueno, ya he aprendido qué cosas puedo decir sin faltar a la verdad, qué cosas puedo denunciar sin caer en la cobardía y qué cosas puedo decir sin caer en la temeridad. Son 5 lecciones que he pretendidamente aprovechar. Bien, y dice Mario, yo les digo que el único enemigo al que debo temer, tal y como lo dijo Jesús, es a mi propio pecado. Posiblemente este es el eje central de su carta. El principal enemigo al que conviene temer, tal como lo dijo Jesús, es a mi propio pecado. Más triste es, mis queridos amigos, que muchos prefieren vivir como si no fueran a morir. Y al final quisieran tener el tiempo, como el amigo de Marras, para hacer el bien que no hicieron a tiempo y obedecer a plenitud, sin miedo a morir, ¿sí?, sin miedo a un terremoto, sin miedo a una inundación, los mandamientos de Dios. Que no nos ocurra así. Recuerden que si basta un solo segundo para morir, ¿qué va? Un nanosegundo para morir, también basta un nanosegundo para arrepentirse y cambiar. Todo con la ayuda de Dios es posible. Vuelvo a repetir esa famosísima frase del padre Loring. Si nosotros no ponemos nuestro casi nada, que es el arrepentimiento, Dios no pondrá su casi todo, que es la salvación eterna. Para el inicio de nuestro cambio, basta un momento. Ese momento en el que volteemos nuestra mirada a Dios y volvamos a vivir cerca de Él. No esperemos a estar en una cama de hospital. Volvamos a Dios. Aún es tiempo. Cada segundo de esta bella y maravillosa vida que Dios nos ha concedido, vivir sin miedo a la naturaleza, sin miedo al prójimo, sin miedo a los accidentes, sin miedo a los demás, y el único miedo que vale la pena tener es el miedo a perder la amistad con Dios por nuestra propia culpa. ¿Por qué? Porque la vida no es para disfrutarse y gozarse única ni principalmente, continúa diciendo él. La vida es la gran oportunidad que tenemos para ganarnos un boleto en la eternidad, al lado de Dios. Y aquí repito algo que Mario no menciona en su carta, pero que a mí siempre me gusta repetir cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Y es realmente en qué consiste la visión beatífica. Algunos de este grupo ya me la han escuchado en otras sesiones, el año pasado sobre todo, pero vale la pena repetir en qué consiste la visión beatífica, popularmente llamada cielo. Bueno, pues para empezar hay que aclarar que seremos elevados, los que morimos en gracia, los que muramos en gracia, seremos elevados al orden sobrenatural. ¿Qué quiere decir la elevación al orden sobrenatural? Muy sencillo, terriblemente difícil de hacerlo y de lograrlo, pero maravillosamente fácil de explicarlo. Consiste la visión beatífica en conocer y ver a Dios con este cuerpo resucitado, pero fíjense, como Él se conoce. Conocer a Dios como Él se conoce, al estilo divino. Segundo, poseer a Dios como Él se posee. Qué triste comparación sería decir como un marido posee a su esposa o viceversa. No, es una posesión física, espiritual, corporal, emocional, como Dios mismo se posee a sí mismo. Y lo tercero que a mí me parece el valor agregado en medio de este formidable pastel, que es la elevación al orden sobrenatural. Conoceremos la creación entera como Dios la conoce. El secreto del átomo, el secreto del inicio de la creación, del Big Bang, el secreto de la, de la reproducción asexuada de algunos animalitos, el proceso de la fisión atómica, todos los secretos científicos, ¿sí?,
porque Dios es el gran conocedor absoluto de su propia creación. Cuanta cosa queramos conocer, la vamos a conocer como Dios la conoce. Pero además vamos a poseer la creación como Dios la posee, porque Él hizo una creación tan gigantesca, tan formidable, tan aparentemente interminable, aparentemente infinita, pero no, es finita, tiene límites el universo, aunque esté en expansión, será nuestro patio de recreo para este cuerpo físico resucitado en forma gloriosa, al igual que Cristo resucitó. Eso es, en pocas palabras, aunque ya fueron más de 100 palabras, lo que es realmente lo que nos espera. Si logramos mantenernos en gracia, alejados del pecado, concentrados en la ejecución de nuestra misión y viviendo el único temor que tiene un buen católico, el temor de perder la gracia de Dios por mi propio pecado. Así que esforcémonos por ganar ese boleto, dice Mario. Todavía estamos a tiempo porque todavía estamos vivos. Y mientras hay vida hay esperanza. Si has perdido la amistad con Dios, no permitas que pase una hora más, un minuto más. ¿Cómo? Haz un acto de contrición perfecto. Vive con profundidad el dolor de tus pecados. Arrepiéntete y a la primera oportunidad haz confesión sacramental, física, ante un sacerdote que aunque te caiga mal y sea un curita pecador, tiene el poder sobrenatural de perdonarte tus pecados, cosa que todos los psicólogos del mundo juntos no podemos hacer. Termina Mario diciéndonos, pues, si has perdido la amistad con Dios, no permitas que pase un instante más, porque Él, siempre con los brazos abiertos, te espera de regreso a la casa del Padre. Bien, pues esta es la carta formidable de mi buen amigo Mario, que he tenido el enorme placer de compartir con ustedes. Y bueno, pues entramos un poquito a la sesión de preguntas, comentarios, aportaciones, etc. A mí me gustaría, Ricardo, preguntarte por qué me escribiste aquí que fue providencial que no pudiera poner la grabación, porque en esta clase usted está mucho más inspirado que en la de lunes. Lo está exponiendo de modo mucho más claro. Vaya, pues qué piropo, gracias, Carlos. ¿En qué me notas mejor? Porque yo la verdad hoy me sentí peor. ¿Cómo es que me dices eso? A ver, platícame. Las ideas yo las sentí mucho mejor explicadas. Vaya. Entonces, si se sintió peor, híjoles, de verdad, mi más profundo sentir con usted, pero al menos las ideas, yo creo que el dolor las clarificó. Es probable, fíjate, es probable que haya habido una reacción endorfínica como respuesta orgánica al dolor, ¿no? Como suele suceder, que a grandes males, grandes remedios, ¿no? Incluso sí, a escala biológica, ¿no? Sí, sí, recuerde que la purificación de las intenciones y la purificación de las ideas, muchas veces, no siempre, pero muchísimas veces, pasa por medio del dolor. Cierto, sí, completamente de acuerdo. Muy bien, pues ¿quién quiere preguntar, comentar esta formidable carta? A ver si nos da tiempo de hacer otro comentario acerca del aborto, pero bueno, si gustan por favor comenzar con sus preguntas y aportaciones sobre la carta de nuestro buen amigo Mario. Por supuesto la voy a subir al chat, tanto la carta escrita en Word, en texto, en el chat de nuestro grupo miércoles, varios también, y además el video que estoy grabando con mi celular. ¿Alguien quiere preguntar, comentar, aportar? Adelante. Buenas noches para todos. Hola, Carlos. Y luego Adriana Mascari. Miren, hay una cuestión que ustedes tienen que tomar en cuenta hoy en día, que es cierto, hay que vivir en la gracia, porque sin la gracia, nuestro esfuerzo contra todo lo que uno tenga que enfrentar es vano. Ahora, tenemos que leer bien la situación que nos está tocando, por el momento cultural, la situación de relación interior con Dios, con la familia, para actuar correctamente. Porque ahorita acabo de ver un trabajo hecho por el padre Fray Nelson Medina, y él me dijo algo bien interesante, que es
lo que está sucediendo hoy en día es que no solamente la cultura occidental le dio la espalda a Dios, sino que se desea entronizarse ellos como dioses de la naturaleza. Entonces todos aquellos que no cuelguen para unos cuantos quedan descartados. Y entonces ustedes tienen que tomar en cuenta que hoy en día, vaya, voy a poner directamente lo de México, y me preocupa bastante lo de México, porque si se hace mal las cosas allá, ustedes no tienen para dónde ir, porque Estados Unidos ni piensen que le van a abrir las puertas, sino que aquí, si pueden, te van a corromper los hijos. Y en cambio, si se van a Centroamérica, por la afinidad de la cultura pueden hacer mucho, pero tendrían que hacer ustedes un gran cambio con esos corruptos de allá. Gracias. Gracias, Carlos. Me llama mucho la atención y explico en pocas palabras lo que tú nos transmitiste. La sociedad mexicana actual, en su gran mayoría, porque ahí sigue soportando al Pejelopostli, no solamente está contra Dios, sino que los líderes, y muchos no tan líderes, intelectuales, periodistas, columnistas, políticos, etcétera, no solamente están contra Dios, sino con lo que tú no transmites es que están tratando de erigirse en dioses, ¿sí? En ser Dios. Por lo tanto, nada más vean el video de Arturo Saldívar en cuanto lo consigamos, está hablando como si fuese Dios, está dictaminando, está haciendo, está construyendo leyes, erigiéndose como la última palabra por encima de Dios, ocupando el trono de Dios, ¿sí? En una actitud hierática de tipo sacramental, como si fuera un señor obispo, un cardenal o hasta el papa, está pontificando a favor del derecho de la mujer a suprimir una vida indefensa, porque no es una vida humana. Y miente al decir que la ciencia ha demostrado que no hay vida humana en un feto, sino hasta que nace, ¿sí? O hasta las 12 semanas. Ahora ya los norteamericanos reconocieron que es cuando el corazón comienza a latir. Menos mal, es un avance. Pero acá en México estamos con ese terrible problema de una micro turba que se está erigiendo en Dios. No solamente contra Dios, sino en Dios. Que nos quede muy claro a todos. Gracias, Carlos. ¿Quién más quiere continuar? Adriana había levantado su manita. Te escuchamos, mi estimadísima Adriana. Bueno, antes de dar mi comentario, quiero comentarlo que en el chat compartí el video de que ¿Ya nos compartiste el de Arturo Saldívar? Yo creo que ese es, alguien me lo confirmó, ahí lo puse en el chat. Sí. Profesor, yo lo confirmé. Muy bien, sí es. Es que yo lo había encontrado y no lo puse porque me fui con la cinta de que decía 2017, pero es 2017 porque es la fecha en que introdujeron el documento a revisión. Entonces ella me ganó porque ya sí, y con justa razón lo digo, sí. Pero lo confirmé con el video de Televisa. Entonces, de hecho, palabra por palabra. Ella ya lo puso. También puso el de Televisa, pero olviden ese, mejor váyanse al de YouTube. Muy bien, excelente. Muy bien, qué gusto, Adriana. Felicidades por eso. Es una aportación valiosísima, porque el pez por su boca muere. Nada más, véanlo. Vean su lenguaje corporal, sus gestos, sus ademanes, el tono con la que lee la propuesta de ley que ayer fue aprobada. O sea, es verdaderamente mefistofélico, ¿no? Qué terrible, ¿no? Mejor me río para no mentar madres, en fin. Bueno, más que nada mi comentario es, bueno, pues yo compartí que mi madre falleció en enero, y después de haber fallecido, después de la novena, pues 4 o 5 de mis hermanos, incluyendo mi esposo, pues todos tuvimos COVID. Pues murió un tío y después murió un primito. Lo comento porque curiosamente ninguno de ellos murió de COVID. ¿Cómo? ¿Les dio COVID y no se murieron de eso? No, o sea, mi madre murió de un infarto fulminante. Ella, acababa yo de hablar con ella y solamente me dijo, háblame en media hora porque estoy desayunando.
y media hora después mi hermana me llamaba para decir, mi mami Acaba de fallecer. Y bueno, mi tío fue de cáncer y un primito también de cáncer. Entonces, lo que quiero comentar es que no fue de COVID. Y pues mi madre, una gran mujer, de verdad. Pero algo que me llama la atención es de que después de la novena de mi mamá del Rosario, caímos con COVID los hijos, incluyéndome y mi esposo. Entonces, y todos, gracias a Dios, salimos de ello, ¿no? Fue cuando yo le comentaba, me la he pasado en México y en Estados Unidos. Yo acababa de regresar a Nueva York cuando hablé con mi mamá y tuve que regresarme. O sea, nada más toqué base y me regresé. Esto lo comento porque realmente el día y la hora no lo sabemos. Entonces, el estar en gracia, bueno, si se tiene la oportunidad, y yo le doy gracias a Dios porque yo he tenido la oportunidad durante todo este tiempo de estar en misa, de ir al Santísimo, de poder confesarme, de tener dirección espiritual, y realmente he tenido esa gracia durante toda esta pandemia, ¿no? Y no lo digo esto por ni de presunción ni mucho menos, sino no, es un hecho que nos compartes y agradecemos muchísimo el que nos lo compartes. Entonces, y esto lo digo también porque me ha llamado mucho la atención todo lo que yo veo en las redes. Bueno, yo he seguido, también tuve la gracia de estar en Medjugorje hace muchos años, y me he dado cuenta que han manipulado muchísimo todo lo relacionado con las apariciones de nuestra Madre. Sí. En especial hablando de María Reina de la Paz. Lo traigo hoy, que es su cumpleaños oficial en nuestra Santa Iglesia. Y ella siempre habla de que el demonio siempre siembra el terror, el miedo. Sí. Ella, obviamente, nuestro Señor, nuestra Madre, siempre van a aceptar de la manera que uno pueda regresar. Y como alguien había comentado, bueno, es el inicio del regresar por miedo, por lo que sea, ¿verdad? Por el dolor, por lo que sea. Pero algo que quería yo comentar es que algo que recitamos en el credo, que vamos a ser juzgados vivos o muertos. O sea que realmente lo que nosotros, la conversión es diaria, la conversión es en todo momento. Es en cada instante. Sí, no es el que yo me cambie de un día a otro a sentirme buena, porque hemos visto situaciones, inclusive en la iglesia, como pasó con un exorcista en el Vaticano, que era todo una eminencia. Y de pronto encontró una mujer y se... ¡Ah, caray! Y se casa, era un africano, se casó con una coreana. Bueno, eso fue cuando estaba el Papa Juan Pablo II. Sin juzgar ni mucho menos, pero todos estamos en esa línea, ¿no? De que podemos caer en cualquier momento. Es la casa del jabonero, el que no cae resbala. Resbala, y yo creo que, yo digo por era lo que yo quería compartir por lo que usted estaba comentando, de lo que estaba yo escuchando, que es una realidad, y aunque yo me confieso y trato, siempre hay algo, estar atenta y no como una loca que esté viendo qué está pasando conmigo, ¿no? Y agradezco también sus clases porque la parte realista, bueno, mi espiritualidad, bueno, yo lo he compartido, lo pueden ver en mi pantalla, digo la espiritualidad de la cruz. Entonces, por un lado, por el otro, lo de nuestra madre, estar atentos, estar, pues sí, en la oración, y cada quien de acuerdo a sus capacidades. A veces tenemos la oportunidad de ayunar, a veces no, porque depende de muchas situaciones, y yo quiero dar testimonio que si no fuera por la fe, si no fuera por el amor de Dios, yo no sé cómo he pasado todo esto. Claro. Porque yo siempre decía, si algo le pasa a mi madre, yo me muero. Sí. ¿No? Y sin embargo... Estás entera. Me ha dado Dios la gracia de poder tener esta fe, y el Espíritu Santo que me ha dado la fortaleza. Y perdónenme que esté tratando de hablar hoy más que nunca, pero el momento que yo me enteré que mi mamá tenía 78 años,
muy joven, y yo lo único que vino a mi mente fue pensar en el Señor Jesús y nuestra Madre Santísima. Yo lo único que dije, Señor, tú me dices en la cruz a nuestra madre, yo te doy a mi madre en mi cruz. Entonces era ese intercambio, y después de Nueva York a México y tomar el avión después de México al estado de donde yo vengo. Entonces era rezar el rosario pidiendo al Espíritu Santo el don de la fortaleza. Fíjate. El don de la fortaleza, y que llenara con amor ese hueco que dejaba mi madre en mí, y que pudiera yo transmitírselo a mis hermanos. Y después tiene el COVID. Entonces, todo eso es increíble, de verdad, cómo Dios en su inmenso amor, en su gran Misericordia es la palabra exacta. Misericordia, nos abraza, y lo que dice usted es muy cierto en cuanto a que todo ello nos hace más compasivos, nos hace más atentos hacia los demás. Sí. Que llega un momento en que uno no se da, honestamente llega un momento en que no pienso ni en el COVID, ni en eso, porque pensarlo aterra. Entonces, sí tomo las medidas, obviamente. Claro. Pero sí el hecho de decir, bueno, en verdad Dios es tan grande y misericordioso, y buscar vivir en la gracia y estar preparados, pues, A lo que venga, mejor, para lo que venga y cuando llegue. Sí es poder decir, no sé si esté lista hoy, pero siempre digo, sí, Señor, lo que tú quieras. Como Santo Domingo Cuando sabe, ¿no? quieras. Seguir jugando. Cuando quieras, Sí. yo aquí estoy. Y bueno, era como un testimonio en relación a todo lo que usted hoy nos... Formidable, Adriana. Muchísimas gracias por refrendar las palabras de Mario y de tu servidor. Bien. Gracias por escucharme a todos. No, formidable. Gracias. Muy, muy agradecidos todos. Quiero hacer un anuncio. Nuestro buen amigo Johnny Oliver Hill Camacho, uno de los miembros conspicuos de este grupo, nos ha compartido en castellano el libro del señor obispo don Thomas Olmsted, obispo de Phoenix, su libro Firme en la brecha. ¿Sí? Lo tradujeron Firme en la brecha, pero a mí me gustaba más Firmes en la brecha, en plural. Pero bueno, eso es peccata minuta, así que les recomiendo fuertemente, entusiastamente, no solo la lectura, sino el estudio de este formidable documento, porque es uno de los pocos obispos. Bueno, debo aclarar, aquí sería un garbanzo de a libra. ¿Sí? No tenemos un un señorón como este en todo el clero mexicano. Probablemente no lo tenemos. Nadie ha hablado con la claridad formidable, con la valentía, el heroísmo que él explica para mantenernos firmes en la brecha que conviene, que procede a hacerse. Sí, en Estados Unidos, por fortuna, la mayoría del clero norteamericano permanece firme en la brecha. Y de hecho, el 80% de los obispos y cardenales norteamericanos le negaron la comunión a Biden por abortista. Recientemente, no sé si hace 2 o 3 meses, pero no es más de 3 meses, que le dijeron, tú no puedes comulgar porque apoyas el aborto. Ya para que los obispos de la Unión Americana se declaren de esa manera favorables a la vida, imagínense la envidia de la buena que yo sentí ese día al ver que en nuestro caso pues no se ha hablado con la contundente claridad que debió haberse hablado por parte de nuestros pastores. Sin embargo, no pierdo la esperanza de que un día de estos, que espero no sea muy lejano, se atrevan a poner una pica en Flandes o cruzar el Rubicón al estilo Julio César y decir, esta es la verdad. Mientras tanto, es increíble que haya venido un político español a decir la verdad en medio de puros alacranes. ¿Sí? Y que incluso esos alacrancitos a los que él consideró leales y amigos y seguidores de sus ideas, ahora lo estén traicionando todos a coro. Porque nadie ha salido en su defensa. Y mucho menos en las defensas esenciales de un católico: la familia, la vida, la libertad y la fe. Bien, ¿alguien más que quiera participar, por favor? Todavía tenemos un ratillo.
Adelante, Tania Ingrid, te escuchamos con mucho gusto. Gracias, Doc. Creo que la carta de Mario me ¿Qué nos tal? exhorta a 3 puntos, ¿no? A ser valientes, Ser valientes. a ser veraces y a ver el actuar de Dios en todo, ¿no? Sí. O- Se congela tu imagen. sí, esta situación que vivimos, yo digo situación, voy a apagar la cámara. Esta situación que estamos viviendo, que es de pandemia, o tiene dos, o nos centra realmente de lo importante que es la vida eterna, o nos distrae de ella. ¿Cierto? Entonces, como hijos de Dios bautizados, como profetas, como sacerdotes, como reyes, ser valientes en este tenor, hacer lo que en nuestras cabezas tal vez desconozco las razones, no sé, sería muy atrevido decir alguna, pero no sé, temor, miedo, ¿a qué? No sé. No levantan la casa, no dicen, no denuncian, no se expresan, no defienden. Se hablan en las homilías de vacunas, en las homilías hablan de cuídate, tápate, protégete, pero aquí ahora no hay una homilía de conversión diaria. Ya se olvidaron de eso. O sea, lo hablan 5 minutos de eso y sí. 15 minutos de vacunas y te invitan a vacunarte en lugar de a convertirte, a estudiar. Exactamente, sí. En lugar de invitar a convertirte, a confesarte, ¿sí? Ajá. El padre Javier Olivera hoy estaba viendo un video en vivo, creo que sí en vivo, decía que sí, no debemos de aventurar a decirlo, a hablarlo, sí ser ese evangelio vivo, hacer ese testimonio, pero sí tenemos que anunciarlo, no podemos quedarnos callados. Entonces creo que es un empujarnos unos a otros, motivarnos, y como bien dice, o sea, con el que tenemos cerquita, que tenemos al lado. No vamos a estar con todos, pero eso se va a hacer una red de conversión y nos tiene que llevar a Él. Y tenemos que llevarlos a Dios, pues, porque al final de los días a usted le va a decir, doctor, les di 120 alumnos, ¿qué hizo con esos 120? ¿A cuántos se llevó? ¿A cuántos se llevó pues contigo? Se quedaron algunos, ¿sí? Por voluntad, dice. No, sí, claro, pero no no por falla mía, ¿no? Ajá, ¿qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? Tania, te di este hermano, te di esta hermana, te di esta cuñada, te di estos sobrinos, te di estos amigos, te di estos conocidos, este jefe, Tania, tienes ¿qué hiciste con ellos? Así es. Esa va a ser el final de las cuentas y creo que me motiva, me alienta la fe y aviva la esperanza. Magnífico, porque, Tania. Pues le diré a Mario que está logrando su objetivo con tu respuesta y la de muchos de ustedes, o todos tal vez, seguramente. Muy bien. Sí, gracias. Gracias, Tania. Muy valiosa, muy entusiasmante tu participación. ¿Quién más nos quiere preguntar, platicar, aportar? Adelante. Bueno, entonces yo preguntaría, por ejemplo, a Roberto Rosas, a Miriam, a Antonio, a Cristina, al que quiera contestar. ¿Qué nos dice, no qué piensan de la carta, sino qué impresión les dejó acá en el corazón, en el espíritu, en las emociones? ¿Cuál fue el impacto que causó esa carta maravillosa que nos regala nuestro amigo Mario? A ver, Roberto, te veo con el micrófono encendido. Sí, pues, sí, comparto lo que el licenciado expresaba, porque hubo unos meses en los que sí se sentía como que persecución, por ejemplo, en el sentido de que era más importante cuidar la salud física que, por ejemplo, aspirar a lo trascendental. Ir a misa, pues, eso puede esperar, confesión se puede esperar, convertir se puede esperar, pero lo más importante era la salud física en detrimento de la espiritual. Sí, incluso por la parte complicada de que pues, lo tenemos que hacer, porque si no, pues por ejemplo, perder el trabajo, los demás están poniendo una lista en WhatsApp, de quiénes sí, quiénes no, y por ejemplo, a veces ponían avisos de ya se van a abrir tantas iglesias, ¿no? Van a abrir cines, y la gente
pues se burlaba porque decían, bueno, pero las misas necesito ir ya, nene, pero burlándose, ¿no? Sí. Y sí, eso, pues sí se siente una especie como de persecución. Entonces, lo que hoy decía el licenciado, pues sí, se comprende muy bien lo que él está expresando. Cierto. Pues muchas gracias, Roberto. Oliva tiene su manita levantada. Adelante, Oliva, te escuchamos. Buenas noches, compañeros. Hola, hola. Bueno, pues para mí ha sido bien motivador esa carta. Yo siento, como lo dije la vez pasada, pues como un padre preocupado por sus hijos, como que la gallina está abrazando, protegiendo, A queriendo los polluelos. que abramos los ojos a tiempo, ¿verdad? Y es bien motivador que una persona de la Envergadura. Se dice envergadura, sí. De la calidad, del tamaño de Mario, ¿no? Sí. Correcto. Tenga esa sencillez de dirigirse, pues yo me imagino, al mayor público posible. Y realmente es admirable todo su trabajo, su ética profesional, cómo él defiende, cómo se enfrenta a esos lobos rapaces que nos quieren engañar, nos quieren comer el mandado. Y hablo en términos general, cómo nos dejamos embaucar por el malo. Sí. Yo la vez pasada estaba comentando, una señora me dijo, ay, pero te fijas cómo tratan de mal a nuestro presidente. No puede Le ser. dije, ¿cómo? Le digo, ¿de verdad me estás diciendo eso? Dice, sí, mira, tal y tal. Le digo, mira, primero que nada, tú sabes esto y esto. Dice, no, es que siempre la gente inventa mucho. Y digo, ¿cómo la ceguedad, cómo el hipnotismo general en que se vive es una cosa que está dañando tanto nuestra sociedad, porque no somos capaces de levantarnos y decir, ya basta. No somos capaces de vivir nuestro bautizo. Exacto. Como Bautismo. nos lo dice, Bautismo. Perdón, es que cometo muchos No te errores, preocupes, cuando perdón. te interrumpa para corregirte es con el ánimo de que aprendas, Sí, no con el yo ánimo lo de agradezco. criticarte, ¿no? Sí. Sí, yo lo agradezco mucho. Gracias, Oliva. Entonces, yo lo que me refiero con Santa Catalina de Siena, cómo ella vivió este bautizo tan profundo, tan lleno de entrega, aun cuando como que se oye Sí, el que está haciendo ruido es Osvaldo. Osvaldo, gracias, sí. Continúa, Oliva. Termina, por favor. Allí cuando vemos a Santa Catalina en esa entrega confiada, porque ella tenía a su esposo, ella sabía que ese esposo no le iba a fallar, y cómo se entrega a luchar en contra de tantas corrientes ideológicas que en esos momentos se estaban viviendo allá en Europa, ¿verdad? Entonces yo creo que para mí Santa Catalina de Siena es pues una de mis heroínas, una persona de mucho ejemplo a seguir. Es una fuera de serie, ¿sí? Claro. Sí, extraordinaria, no solo santa, sino una santa entre santas. Muy bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. ¿Alguien quiere cerrar con algún comentario y despedir al grupo? Adelante, por favor, Adrián. Yo nada más quiero compartirles, al oír la carta, me recuerdo experiencia cuando iba a morir, y morir en estado de pecado. Ibas a morir, qué bueno que estás vivo.
iba a morir, bueno, estaba muerto espiritualmente. Sí, claro. Y había temor, y la manera en que uno cambia con ese temor no es para la conversión, porque en ese momento no tuve conversión. Lo que sí tuve fue una experiencia de amor, ¿sí? Que después se me explicó a través de mi proceso de conversión, y quiero aclarar que el proceso de conversión es como una escalera al cielo, que en cualquier momento puedes resbalar. Claro. Y en el proceso ya más profundo de conversión, el amor de Dios es tan potente que hace exactamente quitarte el temor de exactamente anunciar lo que es la verdad y denunciar a todas voces el mal, no importando las consecuencias. Hay un sacerdote que me gusta mucho decir, el padre Chinchachoma. El padre Chinchachoma, que en paz descanse, un formidable, fue un gran amigo mío. En una entrevista le dicen, dice, yo me muero cuando me da la gana. Y dice, y lo repito yo, y dice la entrevistadora, padre, ¿cómo es posible que dice eso? Dice, es que tú no me entiendes. Yo le di mi voluntad a Dios desde hace mucho. Si a Él le da la gana, a mí me da la gana. Claro. Qué preciosa aportación. Hay que aprender a morir cuando nos da la gana, porque ya le dimos nuestra voluntad. Genial. Maravillosa aportación, Adrián. Muchísimas gracias. Realmente te felicito por enriquecer al grupo de esta forma. Gracias a todos, muchísimas gracias a todos. Y pues nos despedimos hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Sean felices, sean virtuosos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy buenas. Quiero escuchar sus despedidas, sus buenas noches, que siempre son muy alentadoras. Hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Testimonios a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Cuídense mucho y buen camino. Buenas noches. Gracias. Bye. Gracias, doctor. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno.